Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo correspondiente a la clase de Ciencias Sociales. Un gusto saludarles, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Dicen buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, mis queridos compañeros. Un gusto saludarles, bienvenidos. Un gusto poder compartir una hora más de actividades correspondientes en esta ocasión a Ciencias Sociales. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ver un tema bastante interesante que es en relación a las asociaciones que ha buscado a ese plan estratégico que ha buscado las diferentes naciones, las diferentes regiones a nivel global por unir a las naciones en una sola. Y dentro de ello vamos a ver en relación a la integración de algunas naciones y la conformación de determinadas unidades. Tenemos aquí el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la actividad, en la asignatura de Ciencias Sociales. Estamos en unidad número 5, conflictos, derechos civiles e integración. El tema número 3, derechos civiles y ruptura, la integración europea y el crecimiento asiático es el tema que nosotros vamos a ver, los subtemas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 3, para poder desarrollar esta actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como temas para la presente actividad? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Primero dice, mencione las causas por las cuales se produjo la caída del comunismo. La segunda dice, ¿cuál fue el objetivo de la integración europea? La tercera, ¿cuál es el impacto político de los movimientos socialistas y comunistas a nivel global? Eso es en el mundo. Y por último, ¿cuál fue el impacto económico de la crisis energética que vamos a ver también en los temas de desarrollo de la presente actividad? Tienen 4 preguntitas, las cuales ustedes van a desarrollar, van a proporcionar las respuestas en el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado, por ende ustedes tienen que cumplir con la rotulación tal cual se les solicita, tal cual ustedes tienen en el documento, con todos los datos que se les solicita. De esa manera ustedes tienen que presentar en la parte superior, desarrollarlo y a continuación desarrollan el contenido de su tarea. Tienen, en función del contenido de la tarea, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea se ciña, cumpla con todos los requerimientos que solicita la institución y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema derechos civiles y rupturas, la integración europea, el crecimiento asiático, correspondientes a la semana 3 de la fecha 8 de julio del 2024. En cuanto a los tiempos de entrega de la presente actividad, esta tarea permite entregas justamente desde el 8 de julio, la fecha límite de entregas es el 31 de julio y la fecha de publicación de esta calificación y de todas las que corresponden a esta unidad serán hasta el 5 de agosto del 2024. Así es que tienen todo el tiempo pertinente para que ustedes puedan toda la información necesaria en función del desarrollo de la presente actividad. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente para el desarrollo de su tarea, a continuación vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a los temas de desarrollo de esta semana. Y vamos a iniciar hablando sobre los conflictos, derechos civiles e integración que se han desarrollado a nivel global. Y vamos a ver una serie de aspectos y dentro de ellos debemos de ver directamente, vamos a hacer un poco de énfasis sobre la Unión Europea, que es una de las organizaciones de países, obviamente que tienen bastante éxito hasta la actualidad. Están uniendo, algunos países están unidos en un solo megacontinente, en un solo megaestado, en el cual prácticamente se apoyan mutuamente en función del desarrollo económico, social, cultural y sobre todo de seguridad.
Vamos a continuación a ver el cisma político. En este sentido, los movimientos socialistas y comunistas crecieron y tuvieron enorme impacto en todo el mundo. Pero a inicios de los 60 se dio una ruptura entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidos como la URSS, y también China, por diversas interpretaciones sobre el marxismo y el proceso revolucionario, y también por espacios de influencia internacional. En muchos países se dividieron los partidos comunistas entre sectores oficiales a Moscú y también a Pekín. Los países de Europa Oriental, varios de Asia, África y Cuba, y los partidos comunistas de Europa Occidental apoyaron a los soviéticos. China tuvo menos respaldo, pero el maoísmo creció en el mundo. La división tuvo impactos bastante considerables en relación también al desarrollo económico. Se intensificó la propaganda de soviéticos y maoístas. Esto coadyuvó al desarrollo de los estudios sociales en los países desarrollados y también en los países del tercer mundo. Obviamente, prácticamente esta es la guerra ideológica que se desarrolló justamente después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría y durante el proyecto del transcurso de la Guerra Fría, prácticamente se desarrolló justamente esta guerra ideológica en el cual ambos bandos buscan tener controles más amplios de sectores a nivel global en cuanto al comunismo y también al capitalismo. En cuanto a los derechos civiles y a las rupturas, en los 50 en Estados Unidos se elevó la lucha de los afroamericanos por sus derechos civiles. Protestaban contra la discriminación y exigían igualdad efectiva en las votaciones. De hecho, justamente hasta casi finales del siglo XIX, prácticamente a inicios del siglo XX, existió una marcada discriminación racial, especialmente hacia los afroamericanos. En los Estados Unidos era tal los procesos de racismo en el cual debía existir restaurantes para blancos, restaurantes para negros. Debía existir hoteles para blancos y hoteles para negros. Era totalmente sesgada todos los procesos. La comunidad afroamericana no tenían derechos civiles, estaban totalmente relegados de todos los procesos, eran considerados todavía como miembros inferiores dentro de la sociedad. Pero obviamente se desarrollaron una serie de luchas, una serie de enfrentamientos en los cuales obviamente buscarían todo este grupo también su reivindicación y su ubicación obviamente activa dentro de la sociedad. En este sentido, como les había dicho, protestaban contra la discriminación y exigían igualdad efectiva en las votaciones, el trabajo y también los servicios. Se dieron actividades violentas, pero predominó la tendencia pacifista liderada justamente por Martin Luther King. Él fue un activista afrodescendiente bastante importante dentro de la historia, especialmente dentro de la historia de los pueblos afroamericanos en relación a la reivindicación de derechos. Pues él logró importantes avances democráticos que impactaron decisivamente en la sociedad norteamericana, pero no constituyeron un serio desafío al sistema capitalista vigente. Una ruptura sacudía a la sociedad estadounidense. La resistencia de la población a la impopular guerra, especialmente que se desarrolló en Vietnam, y la derrota, obviamente, dentro de la participación que tuvo Estados Unidos, justamente en Vietnam, dejaron en el público un sentimiento de fracaso y también de desesperanza. La situación de Vietnam despertó simpatía en todo el mundo. Los vietnamitas se enfrentaban a la mayor potencia del mundo y le estaban ganando. Dentro de Estados Unidos provocó rechazo y la insurrección de los jóvenes. Ellos prácticamente a partir de esta guerra de Vietnam es lo que se crea, obviamente como una forma de rechazo a la participación de los Estados Unidos, el movimiento hippie.
que obviamente a través de sus músicas, a través de una serie de actividades, obviamente buscaban siempre la paz, que los Estados Unidos obviamente rechazaban, obviamente estos grupos, la participación de los Estados Unidos dentro de este conflicto que nada tenía que ver con los Estados Unidos. Entonces dice, dentro de los Estados Unidos provocó rechazo y insurrección de jóvenes que se negaban a ir a la guerra y de toda la sociedad que veía sus desastrosos resultados en cuanto a la participación de los Estados Unidos en esta guerra que no les pertenecía, pero que sin embargo, obviamente participaron activamente. Uno de estas características en función de los derechos civiles dentro de este fragmento, vamos a ver. En Estados Unidos, sobre todo en algunos lugares, se mantenía hasta los años 50 una realidad de discriminación de los negros o afroamericanos. No podían concurrir a las mismas escuelas que los blancos, a los mismos restaurantes o utilizar los mismos servicios que los blancos, tales como el transporte, por ejemplo. Extremistas organizados como el Ku Klux Klan ejercían extrema violencia en contra del pueblo afrodescendiente. Los negros se organizaron para exigir sus derechos. Hubo agrupaciones de tipo violento, pero la gran mayoría optó por la resistencia pacífica. La acción liderada por el pastor Martin Luther King fue encabezando el movimiento. Forzó a las autoridades a aplicar las garantías constitucionales y sus derechos. Obviamente, lamentablemente murió asesinado con la lucha de los derechos civiles. No desapareció el racismo en la sociedad estadounidense, pero sus conquistas fueron muy importantes en cuanto a la reivindicación de derechos de este pueblo que fue totalmente oprimido, agredido en los Estados Unidos. Eso como un fragmento, como una parte de la historia de cómo se lograron los derechos civiles, especialmente de los pueblos afrodescendientes. Cabe recalcar que en función de todos los derechos que nosotros como humanos tenemos hasta la actualidad, lamentablemente ninguna de las luchas por reivindicación de los derechos han podido ser al 100% pacíficas, como lo logró Martin Luther King. Y la mayoría de los derechos han tenido que ser el fruto del sacrificio y de la pérdida de vidas, del derramamiento de sangre, de la destrucción de familias, de la descomposición en cuanto a la sociedad. Eso ha sido la tónica en cuanto a la lucha que muchos sectores han desarrollado, porque hoy nosotros, no solamente el pueblo afroamericano, sino toda la sociedad en general goce de los derechos que tenemos en la actualidad, las libertades y los derechos que tenemos especialmente consagrados en nuestra Constitución. Por ende, es importante conocer, saber, analizar cómo está estructurada nuestra Constitución, qué es lo que contiene nuestra Constitución y cómo la Constitución protege nuestros derechos. Pero también tiene y contiene también obligaciones que como ciudadanos nosotros debemos cumplir. Vamos a ver en la siguiente etapa, vamos a ver la crisis energética, en qué consistió. A inicios de los 70 se desató la llamada crisis energética cuando los países que eran los mayores productores de hidrocarburos en el mundo, en acuerdo con las grandes compañías petroleras, provocaron una elevación de precios del petróleo que sacudió al mundo entero. La Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, en sus siglas OPEP, se transformó en uno de los actores de la economía mundial. La crisis energética y la subida de los precios del petróleo y sus derivados incrementaron el poder de varios países, especialmente los árabes, modificaron en algunos aspectos el panorama económico mundial. En clases anteriores nosotros ya habíamos visto el ascenso de los países árabes y justamente es en esta etapa donde prácticamente este sector, estos países de Medio Oriente prácticamente acumularon enormes masas de capitales, de dinero. Obviamente que al no tener en qué invertir, en qué gastar, obviamente lo tuvieron que reinvertir en bancos europeos y también en bancos de los Estados Unidos.
En este sector también modificaron en algunos aspectos el panorama económico mundial y obligaron a cambios tecnológicos para el ahorro de combustible, pero también afectó a gran parte de la humanidad, especialmente a los países más pobres, a los países que estábamos en proceso de desarrollo, que no tenían petróleo y que se vieron obligados a hacer enormes sacrificios para conseguir, obviamente, buscar ese desarrollo tan anhelado que se venía desarrollando en esta época. En cuanto a la integración europea, justamente para evitar que muchos de los países de la región europea, que antes de que se diera este proceso de la organización de estados, obviamente estaban dispersos, estaban luchando en el aspecto económico de forma individual, buscaron agruparse y formar esto que es la integración europea o lo que nosotros conocemos como la Unión Europea. Los países de Europa, devastados por la guerra, descubrieron que para su reconstrucción necesitaban cooperar unos con otros. Por ello, en la década de los 50 iniciaron un largo y complejo proceso de integración económica que los ha conllevado a construir el mayor bloque de países del mundo, que es que es al mismo tiempo una gran potencia económica en la actualidad. Lo que se llamó el Mercado Común Europeo estuvo formado por 6 países. A inicios del siglo XXI, el número se ha elevado a 27 países. Como veremos más adelante, la Unión Europea ha sido un modelo para procesos similares que se han dado especialmente en América Latina. América Latina ha sido uno de los continentes o una de las regiones que han buscado justamente generar este tipo de organizaciones, este tipo de uniones de estados con la finalidad de presentarse mucho más robustecidos en el mercado internacional. En cuanto a la caída del comunismo, a finales de los 80, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el sistema soviético se estaba agotando por el peso del estalinismo, el abandono de los ideales socialistas y la burocratización. Un intento de su líder, Mikhail Gorbachev, por renovar el comunismo fue justamente esta etapa que se denominó la perestroika. Esta perestroika fracasó y el régimen se vino abajo. El Partido Comunista perdió el poder y la URSS se disolvió en sus países componentes que abandonaron el sistema comunista con Rusia a la cabeza. En pocos años se desplomaron los regímenes comunistas de Europa Oriental y asumieron el capitalismo. Yugoslavia se disolvió en medio de una sangrienta guerra civil. El muro que dividía, a Berlín fue derrocado en el año de 1989 y Alemania Oriental se anexó a la República Federal Alemana. En la primera década del nuevo siglo, la mayoría de los antiguos países comunistas formaron parte de la Unión Europea. Eso es en cuanto a esta primera etapa, pero hablamos de una caída, pero no de una caída al 100% del comunismo. Este modelo ideológico y de administración pública, administración de los estados, en la actualidad ustedes verán que sigue cobrando bastante fuerza, y especialmente ustedes para los que ven noticias, para los que siguen noticias, ustedes habrán podido observar, por ejemplo, qué pasó en las votaciones en Francia en esta semana que pasó, y ustedes habrán podido observar que justamente llega al poder de Francia un candidato de tendencias socialistas, de tendencias comunistas. Vamos a ver cómo se plantea, cómo se desarrolla la administración de Francia de aquí en adelante. Estamos viendo que el capitalismo como tal, lo único que le sostiene son los poderes económicos dirigidos por determinados sectores. Y por ende, al ser determinados sectores, grupos cerrados, no involucran a la mayoría de la población. Cuando hablamos del capitalismo, el capitalismo busca sobreponer el capital sobre el talento humano, sobre la fuerza humana, y por ende el capital está primero antes que los intereses de la población en general. Es por eso que en el modelo capitalista, justamente respaldado por el neoliberalismo, lo que se busca es la privatización de todos los sectores económicos estratégicos de los estados, tales como salud, educación, vivienda, seguridad, vialidad,
todo tiene que ser privado en beneficio de determinados sectores. Y obviamente la población es al momento que el capitalismo desaparezca o privatice la mayoría de los sectores estratégicos del Estado, esto afecta directamente al desarrollo especialmente de los sectores más empobrecidos. Recordemos que en la actualidad, incluso por todo el mal manejo que se ha venido dando por parte del capitalismo, obviamente existe espacios de pobreza y pobreza extrema que afectan directamente a la mayoría de los ciudadanos que obviamente están en cada uno de los estados. Uno de los eventos también preponderantes dentro de la historia que vamos a mencionar es el crecimiento de los asiáticos. Vamos a ver cómo se desarrolló y obviamente hasta la actualidad. Nosotros estamos invadidos por el desarrollo tecnológico justamente de los países asiáticos. Si ustedes ven los autos, la mayoría de los autos hoy en día son de origen asiático. Vajillas, diferentes utensilios, la mayoría de los utensilios que nosotros encontramos en el mercado, a nivel solamente aquí del Ecuador, a nivel nacional, son de origen chino, son de origen japonés. Entonces significa prácticamente que si nosotros vemos la industria americana, prácticamente ha desaparecido, justamente por la mayoría de espacio que ha ganado la empresa, especialmente la empresa china. Si nosotros vemos qué es lo que pasa, por ejemplo, la falta de sostenimiento de ASA Motors, nomás lo que es Chevrolet, eso obligó a cerrar aquí las puertas porque obviamente el nivel de ventas es totalmente inferior. Es una competencia, por así decirlo, un poco desleal en cuanto a precios y también a calidad que se dan en determinados dentro del sector de la línea automotriz. Entonces obliga obviamente que en este caso ASA, Automotores de la Sierra, lo que es distribuidores de Chevrolet, obviamente cierren sus puertas aquí en el Ecuador y busquen otros países donde la mano de obra sea mucho más barata para ellos poder mantener el nivel de ventas, obviamente, y la supervivencia de la empresa como tal. Dentro de estos procesos de crecimiento, especialmente de los países asiáticos, ha sido hasta la actualidad fundamental es un fenómeno económico bastante preponderante a nivel global. Japón fue devastado, recordemos, dentro de la historia nefasta que se dio de la Segunda Guerra Mundial, Japón fue devastado por la guerra y después fue ocupado por Estados Unidos, que vio que este país podía ser su gran aliado en Asia y permitió la rápida reconstrucción de su industria. Con gran disciplina, los japoneses transformaron su país en una potencia de la producción de automóviles y otros artículos de avanzada tecnología. En algunos campos tiene productos de la mayor calidad. Actualmente es una de las grandes potencias económicas del mundo. Otros países de la región, como por ejemplo Asia-Pacífico, tuvieron gran crecimiento económico, transformándose en exportadores para el mercado mundial. Por ejemplo, Singapur, Malasia, Taiwán y Corea del Sur se ganaron el nombre de tigres asiáticos por su industrialización y la oferta de productos tecnológicos de punta y obviamente a costos sumamente más económicos que los tradicionales. China fue unificada por el comunismo y sus dirigentes, con Mao a la cabeza. Se empeñaron en estructurar un Estado socialista radical. Sus logros fueron importantes, pero hubo también fracasos y también represión hacia el pueblo. Luego de la muerte de Mao, el país dio un giro de apertura al capitalismo, que le ha permitido un inmenso crecimiento económico en el que se han dado enormes proyectos industriales y también de infraestructura, con las consiguientes desigualdades sociales y acumulación de riqueza en pocas manos. A finales del siglo XX, China realizaba enormes inversiones en construcción de infraestructura y desarrollo tecnológico junto con la India, que también tuvo un gran crecimiento económico, será con seguridad una potencia con gran poder durante el siglo XXI. Y así lo ha demostrado. Ustedes ven en el desarrollo y en la evolución industrial,
cuando recién, por ejemplo, siguiendo dentro de la línea de la producción automotriz, los primeros carros que llegaron por el año 1999, hablemos del año más o menos del 2000, 2001, prácticamente eran carros, carros bien malos, carros bastante deficientes, pero en la actualidad toda la mercadería proveniente, especialmente dentro de la línea de producción automotriz, ha ido mejorando, ha ido puliéndose, ha ido esmerándose en cuanto a la prestación de servicios. Ustedes verán que en la actualidad existen una serie una diversificación de productos en cuanto a la línea automotriz, en cuanto a automóviles, en cuanto a camionetas, subs, 4x4, camiones, líneas de buses, de producción de buses, que en la actualidad obviamente están cubriendo la mayoría de los mercados. Si nosotros vemos prácticamente marcas importantes como Mercedes, Volvo, MAG, Scania, han ido perdiendo espacio, obviamente por el costo en relación al producto final. Y ustedes verán, por ejemplo, en la línea automotriz de buses, prácticamente la mayoría de las empresas grandes aquí en el Ecuador, la mayoría de las empresas tienen carros de origen chino y de acuerdo a sus propietarios, son carros que han sabido rendir, han sabido desarrollar, se han presentado ya en las actividades laborales con una eficiencia bastante satisfactoria para los intereses de cada uno de los propietarios. Y así sucesivamente, obviamente que hay excepciones, hay carros que todavía tienen algún tipo de dificultades, pero en sí el desarrollo tecnológico es bastante preponderante. Si nosotros vemos en la línea de comunicación nomás, ustedes, por ejemplo, ven la marca Dell en computadoras, existen otras marcas adicionales, son de origen chino y son también súper buenas. Son computadoras, obviamente, con una prestación de servicio ya con tecnología de punta, obviamente que se presentan en el mercado con un proceso evolutivo que van a la vanguardia de cualquier otra, de cualquier otra marca americana y en relación a precio, productos y servicios, prácticamente estas empresas, estas marcas que vienen de origen chino, prácticamente les están ganando el mercado a las empresas americanas, las cuales de a poco van perdiendo espacio y muchas de ellas ya han ido cerrando y se han ido fusionando a otras empresas, obviamente provenientes del país asiático. Entonces, igual en cuanto a la línea de comunicaciones, en la línea de teléfonos, obviamente ustedes ven la mayoría de teléfonos en la actualidad son de origen japonés, de origen chino. Otras marcas reconocidas americanas poco a poco han ido saliendo del mercado, justamente porque el mercado se vuelve poco competitivo para estas empresas en relación a los costos, sobre todo. Entonces son cosas que se van a ir presentando y obviamente el país asiático se va a ir conformando, se va a ir estructurando como un mega desarrollador de tecnología de punta. Dentro de los procesos de organización de estados, justamente vamos a hablar un poco más, dejando de lado en cuanto al desarrollo tecnológico, que ustedes mismos, muchos de ustedes en casa tendrán muchos de los productos de origen chino. Obviamente vamos a ver justamente dentro de estos procesos qué es la Unión Europea y a qué se denomina la Unión Europea y cómo ha mejorado la calidad de vida, de producción, de seguridad de cada uno de los países que están conformando esta unión. La Unión Europea es una asociación económica, política formada por 27 países de Europa que han delegado parte de su soberanía en instituciones comunes para tomar democráticamente decisiones sobre asuntos de interés común, sobre todo de interés económico. En cuanto a la historia de formación de la Unión Europea, el origen de la Unión Europea se sitúa en el 9 de mayo de 1950, cuando el ministro francés Robert Schuman planteó a Alemania poner la producción franco-alemana de carbón y de acero bajo una alta autoridad común
creando al mismo tiempo una organización abierta a la participación de los demás países europeos. Nació así la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en sus siglas CECA, cuyo tratado constitutivo, el Tratado de París, fue firmado el 18 de abril de 1951 y entró en vigor en el año siguiente tras la unión o tras la incorporación de 6 países. Firmantes tales como Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y también Luxemburgo. Estos países signatarios de la CECA firmaron 6 años más tarde el Tratado de Roma, que constituyó la Comunidad Europea CE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, CEA. La Comunidad Económica Europea estableció los objetivos más ambiciosos y más generales, proponiendo un mercado común que garantizara la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales, y aproximar progresivamente las políticas económicas a cada uno de sus estados. Eso quiere decir, en cuanto a estas estructuras políticas, especialmente dentro de la aplicación económica, esto permite que todos los réditos económicos que obviamente obtengan de la unión de países, obviamente sea distribuido a cada una de las regiones con la finalidad de eliminar la pobreza, y la pobreza extrema. Ese es uno de los objetivos primordiales de este proceso de organización de estados. Los tratados de París y de Roma establecieron las bases de una arquitectura comunitaria, y el 8 de abril de 1965 se firmó en Bruselas el Tratado de Fusión de los Ejecutivos, por el que se constituiría un único consejo y una comisión única para las 3 comunidades. También se creaba un Parlamento Europeo y un Tribunal de Justicia, y a estas instituciones se unió en el año de 1975 el Tribunal de Cuentas, con la misión de efectuar un control externo del presupuesto comunitario que estaban aportando todos estos países dentro de este proceso. Los positivos efectos de la creación de las comunidades europeas tuvo para sus estados ligados a otros países europeos a solicitar la adhesión, uniéndose en diferentes fases. Por ejemplo, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, España, Portugal, Austria, Suecia, Finlandia, Polonia, Hungría, República Checa, Checoslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Chipre, Rumania y Bulgaria. Y por último, el 1 de enero del 2013 tuvo lugar la 7ª ampliación con la adhesión de Croacia. En junio del año 2016, los ciudadanos británicos decidieron en referéndum la salida de su país de la Unión Europea, que se hizo efectiva el 31 de enero del 2020, con lo que la Unión Europea ha pasado a tener 27 países que conforman este gran estado en la actualidad. Esto como una fase pequeña en cuanto al desarrollo mismo de los países, y una pequeña historia de lo que ha sido la formación de la Unión Europea y todos los progresos que ha ido desarrollando, no solamente como un Estado unitario, como un Estado general, sino también por el beneficio de cada uno de los territorios de los diferentes países que obviamente confiaron en este gran proyecto, que obviamente les ha permitido establecerse y participar en el mercado exportador internacional de una forma efectiva, mejorando sus ingresos y obviamente reduciendo totalmente los niveles de pobreza y pobreza extrema en cada uno de estos sectores. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente actividad. Les deseo suerte en el desarrollo de sus actividades, de sus tareas. Les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana. Señores y señores, que descansen. Gracias, Buenas noches, Licen. Buenas noches. licenciado. Gracias, licenciado. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Licen. Dios le bendiga.